Gracias, presidente. Bueno, es mi primera intervención en este debate tan importante para el país y para la historia. Creo que el hecho de haber enviado el Código Penal en forma integral ya es un avance para quienes en su momento estudiamos Derecho, porque para nosotros sí constituye un problema estar buscando en diferentes libros, en diferentes códigos. Creo que el hecho de haber mandado este proyecto de ley es un hecho histórico. Puede ser que tengamos diferencias que pueden ser solucionadas a través del debate, a través de la socialización, pero son 100 años de historia que ha tenido que pasar el Ecuador para que se vuelvan a debatir temas tabú en esta sociedad ecuatoriana. Temas que nunca se trataron por miedos políticos o por intereses politiqueros, pero hoy esta Asamblea Nacional está asumiendo esa responsabilidad de entregarle a un país o entregarle al Ecuador un código integral penal que vaya de acuerdo al tiempo, porque han sido 100 años, muchos de estos temas ya están en desuso, muchos de estas represiones o estos artículos ya no están en vigencia en el Ecuador. Es por ello que tiene un significado el simple hecho de traer a la Asamblea, a debate nacional, este proyecto de Código Integral Penal. ¿Por qué intervengo en este tema, el título tercero, señor presidente? Porque a veces es fácil establecer sanciones, penas, reclusiones, represión a los ciudadanos, pero tenemos que ver desde el otro punto de vista, el punto de vista social, de cómo querer recuperar, porque a veces, o el problema radical en la sociedad es que los delincuentes se hacen en su gran mayoría, pero ¿cómo los logramos reinsertar a la sociedad, a esta sociedad ecuatoriana, a través de este título tercero, este libro tercero? ¿De qué se trata, señor presidente? Rehabilitación e reinserción en las cárceles de nuestro país. ¿Qué significa? No solo rehabilitarlos, no solo darles la posibilidad de regresar a una sociedad, sino, aparte de eso, la reinserción en la sociedad. Pero para ello, he escuchado durante toda esta mañana el debate de que en la Constitución se encuentra, de que en algunas normas secundarias no se han viabilizado. Es porque para viabilizar una norma constitucional que es declarativa, siempre necesitamos una ley secundaria. Pero para hacerlo necesitamos todo un procedimiento legal. Y en este título se encuentra el procedimiento legal. Acordémonos qué sucedía antes. La rehabilitación y la reinserción no era una política pública, era una política de quien en su debido momento manejaban las cárceles o los directores de cárceles. ¿Qué política pueden tener ellos? La única política que tenían ellos es que los presos sigan siendo presos y que las personas que están detenidas inconstitucionalmente sigan siendo detenidas. Por eso es que felicito que se establezcan los jueces de garantías penitenciarias. ¿Qué significa esto, señor presidente? Es el hecho de que ya no va a ser el director de la cárcel el que asuma la responsabilidad de cuidar sus derechos consagrados en la Constitución, sino jueces que están capacitados en el conocimiento de derechos humanos. Es por ello que estoy totalmente de acuerdo, porque antes los directores contrataban, reprimían, eran los todopoderosos. ¿Qué política pública puede tener, señor presidente? ¿Qué política hoy? Esa responsabilidad de la reinserción y la rehabilitación le corresponde al Estado ecuatoriano. Tiene que ser el responsable de que los ciudadanos que en muchas ocasiones han caído en desgracia en las cárceles por la misma sociedad ecuatoriana puedan salir. Yo traigo a colación algunos ejemplos que se realizaron en el 2002. Total de reclusos cada 100.000 habitantes. En el 2002, el Ecuador tenía 59, señor presidente, por cada 100.000 habitantes, mientras que en Estados Unidos había 701. Pero ustedes pueden ver que la tasa de reincidencia en estos países
como Rusia, Sudáfrica, Reino Unido, España y China, esta reincidencia bajó considerablemente, como en Reino Unido en el 59%, en Estados Unidos en el 47% y en Australia el 38%. ¿Por qué, señor presidente? Porque existió, o de a partir del 2002, se da un nuevo giro a la política de rehabilitación, a la política pública de rehabilitación e inserción en las cárceles. Ese es el camino que debe seguir el Estado ecuatoriano, el Ecuador. Ese es el camino que debemos demostrar a los países en vías de desarrollo, que aquí simplemente no son simplemente rehenes o no son simplemente personas que están privadas de su libertad, son seres humanos que en muchos casos tienen familia. Mire usted, señor presidente, eso es una de mis observaciones. Tienen que estar aquí por lo menos establecido qué programas se van a realizar. Debe haber programas educacionales, debe haber programas para adictos, debe haber programas de reinserción, deben haber programas psicológicos, deben existir requisitos de programas de rehabilitación efectivas. Porque si pongo un ejemplo, el programa de trabajo Pride en el estado de Florida, por ejemplo, existen las prisiones industriales. ¿Qué significa? En que las personas privadas arriendan las instalaciones al interior de las cárceles para que los reclusos trabajen en manufactura de productos. Es un ejemplo de esta práctica que, si bien es cierto, no lo podemos hacer a gran escala en el Ecuador, pero sí lo podemos establecer como un plan piloto. Imagínense ustedes, ellos fabrican muebles, textiles, equipos tecnológicos, computacionales, y en el 2002 se produjeron alrededor de 3.000 productos y las ventas superaron los 150 millones de dólares. Entonces yo sí creo que en las normas secundarias, en esta ley, no podemos desarrollar lo podemos desarrollar mejor a través de una reglamentación, pero si podemos dejar establecido en la ley criterios claros que después la reglamentación los desarrolle, creo que dejaremos implementado en el Ecuador, con esta ley, un verdadero cambio radical en la rehabilitación social de nuestro país, señor presidente. Muchas gracias.